Vamos a empezar. Simplemente una breve presentación de varias cuestiones. La primera, agradecer a Miguel Alba, de Oxfam Intermón, que haya venido a darnos esta charla, porque además tuvimos la suerte de que le invitamos y al día siguiente nos contestó. Entonces su actitud ha sido extremadamente positiva, lo cual se agradece en este tipo de casos. También agradecer al máster de Historia Contemporánea y al grupo de investigación, democratización de la red corporativa, la financiación de este evento como su grabación, porque esto va a permitir, bueno, primero, que el alumnado se nutra de otras experiencias aparte de las docentes de Juan Antonio y mía, que son los que impartimos este curso dentro del máster, que, como sabéis, se llama Análisis de redes sociales, poder económico y poder corporativo en España, ¿no? Entonces, esto va a permitir que no solamente vosotros os nutráis de la charla de Miguel, sino también que se pueda divulgar en los medios habituales en estos casos. También quiero destacar bueno, que la oportunidad de que venga Miguel obedece a que justamente a finales de diciembre se publicó un informe dirigido por él, de Oxfam Intermón, relacionado sobre, y el título lo voy a leer, Huellas en las desigualdades de las grandes empresas españolas, que se alinea muy bien con la línea de investigación y docente que tenemos Juan Antonio y yo últimamente, que tiene que ver con una historia económica y empresarial que podemos denominar, y otros denominan, aplicada. Es decir, no solamente nos interesa lo sucedido a nivel histórico, a nivel de historia económica, sino también nos interesa poner en valor que esto nos sirve para entender mejor la realidad y las políticas que se están tomando o no se están tomando en la actualidad. Bien, por otra parte, voy a hablar de Miguel brevemente. Es licenciado en Ciencias Empresariales, cuenta con una larga trayectoria en Oxfam, 12 años, según me consta, como técnico de contenidos, y inició su carrera profesional en otro campo totalmente diferente, que es Bankinter Capital Riesgo, que, bueno, esto permite, y es una opinión, por tanto, discutible, una confluencia interesante entre lo que es la independencia que puede proporcionar el trabajar en una ONG, nos lo comentabas ahora mismo, sí, y por otra parte el conocimiento en el terreno y desde dentro de lo que es la actividad de la empresa, ¿no? Porque muchas veces se teoriza, y desde esta facultad especialmente, sobre la empresa, y no se conoce ninguna empresa, no se ha pasado por ninguna empresa, y es todo un nivel mucho más teórico. Entonces creo que concitas, digamos, esta dualidad que es muy importante para nosotros. Y por último, en el trabajo de las huellas, que leí detenidamente, me pareció muy interesante y quiero subrayarlo ahora, creo que se tratará posteriormente, es el tema de, la desigualdad es un problema, un grave problema de las sociedades contemporáneas, ese es el punto de partida, pero la responsabilidad de que esto sea así no es solamente del sistema económico, sino sobre todo una consecuencia directa de la irresponsabilidad de las grandes empresas. Entonces, señalar la responsabilidad de las actuaciones me parece clave, porque si se quiere mejorar habrá que poner el dedo sobre quién está cumpliendo o incumpliendo, o el grado de cumplimiento de los objetivos que nos podemos marcar. Y porque acabo con una frase, porque son las empresas, no son solo las empresas las que generan y distribuyen riqueza, sino también generan y distribuyen desigualdad, ¿no? Que es algo que viene recogido en su informe. Bueno, de todo esto creo que nos puede hablar él con mayor detenimiento, y simplemente agradecerle una vez más su visita. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad estoy encantado de estar aquí con vosotros, también en la universidad. O sea, muchas gracias por la invitación, porque para mí es un honor estar aquí. Como decía en la introducción, yo soy Miguel Alba, yo estoy en la parte sector privado de Oxfam Intermón, que Oxfam Intermón hacemos muchas cosas, pero digamos que el foco de nuestro trabajo es que, por una parte, cooperación al desarrollo, y por otra parte, digamos, incidencia política para provocar cambios, para procurar que, bueno, las sociedades sean más justas, las personas vulnerables tengan más oportunidades de vida, etc., ¿no?
En la parte que yo hago específicamente es, por un lado, investigación del comportamiento de empresas de forma general, más enfocado quizá en grandes empresas, desde una perspectiva de denuncia, pero también desde una perspectiva como propositiva, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que las empresas, las grandes empresas que tienen mayor impacto, digamos, su actuación contribuya a reducir las desigualdades, ¿no? A que, digamos, que el sistema económico funcione, digamos, en favor de todos y no solamente de los más privilegiados, ¿no? Desgraciadamente, el paradigma actual funciona ahora mismo un poquito en contra de eso, ¿no? Hay empresas de muchos tipos. Las empresas son agentes clave, evidentemente, de la actividad económica y de cómo se genera y se reparte la renta de riqueza en estas sociedades, pero justamente cómo se genera y se reparte esa renta de riqueza determina si va a haber digamos, una bonanza que llegue a todos los estratos de la población, o solamente se va a enfocar en los más privilegiados, ¿no? Bueno, ese es un poco el foco del trabajo que estoy haciendo yo, al que me dedico, y en ese sentido no solamente hago investigación y también pues informes y contenidos, sino también hacemos incidencia con las propias empresas. Quiero decir, nos vamos a hablar con ellas para proponerles cómo deberían acometer en diferentes aspectos mejores prácticas, ¿no? Hablamos de muchos aspectos diferentes con impacto en la desigualdad, derechos humanos, salarios, diferencias salariales, reparto de dividendos, fiscalidad, etcétera, ¿no? Bueno, sin más, Oxfam Intermón, para daros un poquitín un marco un poco general de qué hacemos, es una ONG que, como decía, trabaja diferentes temas, tanto a nivel, digamos, de países del sur como también a nivel nacional, o sea, también en España, ¿no? Digamos que esas son nuestras 4 luchas fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales, emergencia climática también, crisis humanitarias, y con un foco más preciso en el que estoy yo, en el que se encuadra mi trabajo, igualdad económica y social, ¿no? En ese sentido, creemos que todo ello, de alguna forma, lo que tiene en común es que gran parte, o sea, una parte muy relevante de los problemas asociados a esas diferentes prioridades se dan por la existencia y confluencia de diferentes tipos de desigualdades. Desigualdades hay muchas, quiero decir. Yo me voy a enfocar en esta charla específicamente en la desigualdad económica, pero evidentemente hay de otros tipos, ¿no? Hay de género, evidentemente, sociales de muchos tipos, de representatividad política, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que toda la confluencia de diferentes desigualdades genera impactos en todos estos ámbitos. Centrando un poquitín más en lo que es igualdad económica y social, ¿no? En lo que promovemos que debería ser sociedades más igualitarias desde un punto de vista económico y social, entendemos que ahora mismo el modelo económico vigente y social está promoviendo un incremento de las desigualdades que es bastante grave y que amenaza al fin y al cabo que se pueda acabar con la pobreza, ¿no? Al revés, si realmente tuvieses un modelo económico y social más equitativo desde un inicio, pues digamos la buena marcha de la economía llegaría a todos y sería desde luego una garantía para que hubiese menos pobreza en todo el mundo, ¿no? Entonces creemos que un factor clave para que esta desigualdad es la concentración de poder y de riqueza en manos de una élite privilegiada, ¿no? Y eso hace, o sea, son dos vasos comunicantes, ¿no? Que haya una concentración de riqueza en pocas manos hace que el resto de población, pues digamos, cada vez tenga menos, ¿no? O vea sus condiciones de vida afectadas, ¿no? O tenga menos oportunidades vitales y laborales para poder desarrollarse, ¿no? Y se ve un poquitín, no sé muy bien, pero bueno, ahí enfocando un poco más el tema, también o sea, un factor clave que tanto gobiernos, pero también empresas, contribuyen, digamos, a unas mejores condiciones laborales, de ingresos dignos para todas las personas y que la precariedad laboral, bueno, cada vez sea menor y haya una garantía de derechos laborales para todo el mundo. Bueno, de forma global, partimos de un diagnóstico que es el siguiente, ¿no? Ahora mismo las desigualdades están llegando a unos puntos como más acusados en los últimos años y hemos llegado a un punto en el que hay 1.000 millonarios, hay 3.000 millonarios a nivel mundial, ¿no? A la gente le parece esto una buena noticia, nosotros creemos que no lo es, porque como decía, o sea, la concentración de poder implica mayor desigualdad e implica que haya, digamos,
personas, digamos, en la parte más baja, digamos, de la escala social, por decirlo de esa forma, con menos recursos y menos oportunidades, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, que Elon Musk en 2025 se convirtió en la primera persona en acumular una riqueza que supera el billón de dólares. El billón español, porque está el billón anglosajón, que son 1.000 millones. No, estamos hablando del billón español, pero bueno. Y vemos, bueno, cómo esa brecha de desigualdad implica que hay 12 personas millonarias que acumulan la misma riqueza que 4.000 millones de personas, que la mitad más pobre de la población. Evidentemente, pues son unas brechas obscenas, absolutamente obscenas, ¿no? Que al fin y al cabo o sea, es muy injusto que una sola persona tenga tantísimo poder económico y tantísima riqueza cuando hay miles de millones de personas que tienen problemas para llegar a fin de mes o que tienen problemas para tener un alimento digno durante el día, ¿no? Mientras hay 12 millonarios con tantísima riqueza, hay una de cada 4 personas en todo el mundo pasa hambre, ¿no? Aquí vemos en rojo la evolución de lo que es la riqueza de los 1.000 millonarios y de forma muy paralela, digamos, la inseguridad alimentaria, ¿no? La poca garantía que tienen, o sea, millones de personas en poder tener una alimentación digna durante el día, ¿no? A lo largo del día. Esto a nivel mundial, Los nombres que tenemos de estos 1.000 millonarios, pues aquí vemos un poco algunos de los 10 primeros, ¿no? Esta es la lista Forbes, que Forbes es una revista que hace un listado anual que calcula la fortuna de las personas que más riqueza en todo el mundo. Y lo que vemos, por un lado, bueno, es el podium, digamos, de todos ellos. Unos son muy conocidos, como Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, etc. Aquí podemos ver el patrimonio neto de cada uno de ellos. Si veis Elon Musk, aquí todavía no ha llegado al billón de dólares, pero está cerca, pero bueno. ¿Y cuál es el origen de su fortuna? Veis que en casi todos los casos, excepto el de Warren Buffett, que es el 9º, todos provienen de grandes empresas, ¿no? Con lo cual, claramente, la actividad de estas empresas está permitiendo que estas personas lleguen a unas cotas de riqueza tan sumamente desmesuradas, ¿no? Y tenemos el orgullo, honor, llamémoslo X, de que haya un español en esta lista, que es Amancio Ortega, cuya fortuna proviene principalmente de Inditex, de Zara, pero también de Pontegadía Inversiones, que es una empresa inmobiliaria, bueno, con la que ha ido también complementando la fortuna que consiguió a través de Inditex, ¿no? Entonces, toda esta concentración de poder hace que nosotros estemos hablando de una especie de tecnofeudalismo, ¿no? Que es, bueno, pues hemos puesto, esta es una campaña muy reciente nuestra, que habla de como que estos grandes oligarcas pues son como grandes, bueno, esto no es de la época feudal exactamente, pero bueno, pero vemos que es como, bueno, pues una especie de nobleza que está por encima de lo que es el resto de la humanidad, ¿no? El resto de la plebe, por decirlo de una forma, ¿no? Y que además creen ellos que están por encima de todos ellos, bueno, como podemos ver en proyectos disparatados como irse a Marte o irse a la Luna ahora, que además ha sido un poquitín, ha decidido ser menos ambicioso, o Jeff Bezos, que alquila Venecia entera para poder casarse y tener su boda por todo lo alto, ¿no? A nivel español, ¿esto cómo se plasma? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es desigualdad en nuestro país y cómo lo vinculamos con la actividad empresarial. Vemos que en lo que es en desigualdad de renta, las diferencias que hay entre lo que cada persona ingresa al cabo del mes, pues hay una tendencia bastante estable desde los últimos 20 años, ¿no? Y vemos que, aquí se ve poco, bueno, hay poco contraste en la diapositiva, pero esta línea, la de abajo, es los ingresos que reciben el 50% de la población más pobre de nuestro país. Y la de arriba es la que recibe el 10% más rico. Y de forma, y como veis, van un poco a la par, bueno, con la distancia que hay entre uno de ellos, en la que dice, o sea, en la que básicamente que el 10% más rico recibe rentas que suponen 1/3 del total frente a la quinta parte que recibe la mitad más pobre, ¿no? Entonces, y esta es un poco la tendencia que se mantiene en los últimos 20 años, ¿no? Hay alguna variación intermedia, pero al fin y al cabo la tendencia es pues, muy uniforme a lo largo de los años. Esta es la foto de la desigualdad de renta en nuestro país
y esta es la foto de la desigualdad de riqueza, que es muy diferente. Aquí sí que hay un incremento bastante acusado, ¿no? En este gráfico no estamos viendo ya, no estamos comparando el 10% más rico con el 50% más pobre, estamos comparando el 1% más rico con el 50% más pobre, ¿no? En términos de riqueza. Y vemos que en 2002, hace 25 años ya, el 1% más rico de la población de nuestro país tenía una riqueza neta que era equivalente al 50% más pobre. Tenían lo mismo, la mitad más pobre que el 1% con más riqueza. Sin embargo, a partir de 2005 empezó, digamos, a ampliarse esa brecha, a ampliarse la brecha de desigualdad de riqueza hasta llegar a unas cotas en la que en 2022, digamos, fue un poco el momento de máxima distancia, y en ese momento el 1% más rico de la población, que no llega a medio millón de personas, tenía casi la quinta parte total de la riqueza, y en cambio el 50% más pobre de la población tenía únicamente un 7% de la riqueza, ¿no? Con lo cual vemos cómo claramente esta brecha se ha aumentado, aunque es cierto que en los últimos años ha disminuido levemente. En todo caso, estamos hablando de unos niveles de desigualdad de riqueza absolutamente abrumadores e insostenibles. En paralelo a esto vemos cómo ha ido evolucionando los beneficios de las empresas, ¿no? Y este cuadro lo muestra muy claramente, ¿no? Han ido en ascenso en los últimos, desde el 95, con algunas pequeñas variaciones, ¿no? Aquí se ven claramente, esta es la crisis de 2008, esta es la crisis del COVID, pero claramente la tendencia es positiva y desde luego ha acelerado en los últimos años, ¿no? Con lo cual, tanto el beneficio empresarial como el Producto Interior Bruto de nuestro país en 2023 ha triplicado el que había casi 30 años antes, sin que la desigualdad se haya modificado, sin que la estructura de desigualdad haya cambiado, ¿no? Excepto lo que es la riqueza que ha aumentado, ¿no? Con lo cual estamos viendo que esa bonanza económica y esa bonanza empresarial no reduce las brechas de desigualdad, sino que las amplía, con lo cual está beneficiando a la parte más alta de la pirámide poblacional en detrimento de la que está en el nivel de ingresos y riqueza más bajo, ¿no? Para mí es bastante clarificador comprobar cómo ese incremento sostenido de los beneficios empresariales convive con una realidad que es tremenda, que es que en nuestro país el 14% de las personas empleadas con trabajo están bajo el umbral de pobreza, ¿no? De hecho, esto de la pobreza laboral es un fenómeno relativamente reciente. Siempre se ha considerado que tener un empleo era una garantía para salir de la pobreza. Y ahora mismo no tenemos esa garantía. Incluso hay una proporción relevante de la población, 14%, me parece que es un número bastante significativo de personas que aún teniendo trabajo, tienen problemas para llegar a fin de mes y tienen problemas para llevar una vida digna, ¿no? Y esto en gran parte viene explicado porque tenemos unos salarios bastante bajos en el conjunto del país, ¿no? Hace poco había en un periódico, en El Diario, una calculadora que me parece muy interesante, creo que es de la semana pasada, que era, que cada uno ponía lo que es su sueldo anual y te hacía una comparativa de cómo quedabas en comparación con el resto de personas asalariadas. Y es bastante chocante los datos que aparecen, ¿no? Para mí incluso a mí me genera un poco de problemas incluso éticos, porque yo claramente me vi que estoy en la parte más privilegiada, ¿no? Con lo cual te hace coger una perspectiva muy diferente. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo, lo que decía antes, que los niveles salariales son muy bajos, y esto a lo mejor es una realidad no tan conocida, ¿no? El salario mediano en nuestro país, el salario mediano es aquel que parte por la mitad, digamos, la población según el salario que tiene, ¿no? Entonces la mitad hacia abajo cobra menos de esa cantidad, la mitad para arriba cobra más de esa cantidad. Bueno, pues el salario mediano es solamente 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Esto quiere decir que la mitad de la población, pues como mucho, cobra
un poco más del salario mínimo. Y si vamos un poquitín más al detalle, vemos que el salario medio de la cuarta parte de la población que, que cobra menos, apenas supone el salario mínimo. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, este gráfico, pero aquí vemos que, o sea, esto lo que viene a indicar es porcentaje de la población que cobra, cuánto cobra con respecto al salario mínimo. Y esto es de 0 a 1 veces el salario mínimo, que es apenas un 5%, pero el grueso de la población, más de la mitad, está aquí, que es entre 1 y 2 veces el salario mínimo. Y luego ya, bueno, va subiendo, ¿no? Y que evidentemente cuanto más sube, aquí ya es de 8 o 9 veces el salario mínimo, pues es el 0,14%, etc., ¿no? Pero lo que vengo a reforzar con esta diapositiva es la idea justamente esa, ¿no? De que tenemos una economía con unos niveles salariales extremadamente bajos, ¿no? Bueno, ese es un poco digamos, el diagnóstico de la situación, y nosotros hemos hecho, durante digamos, unos cuantos años haciendo un análisis sobre cuál es el comportamiento de las grandes empresas españolas en lo que son variables determinantes de la desigualdad, ¿no? En este grupo en la muestra que hemos estado analizando, hemos cogido las 40 grandes empresas españolas por nivel de ingresos y cotizadas. Pues bueno, al fin y al cabo es porque las no cotizadas, la información no la hacen disponible, ¿no? Y esta es un poco la muestra que hemos manejado, ¿no? Aquí vemos un poco de todo, ¿no? Están pues, los bancos, evidentemente, BBVA, Santander, Sabadell, Bankinter, etcétera, las energéticas también, Iberdrola, Repsol, Endesa, etcétera, también constructoras, Inditex, evidentemente, bueno, y algunas más, ¿no? Para ver un poco cuál es la representatividad de esta muestra, ahí. Vale. Estas 40 empresas, los ingresos conjuntos de todas ellas suponen menos de la mitad del PIB, pero muy cerca de la mitad del PIB de nuestro país, ¿no? Y emplean de forma directa a 1,7 millones de personas en varios países del mundo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, estamos hablando de los campeones, por decirlo de una forma, ¿no? De empresas muy grandes, ¿no? de mucho tamaño, mucha facturación y altos beneficios, ¿no? Y digamos que es un poco la conclusión principal, ¿no? Empiezo con la conclusión y luego la vamos a ir desgranando, ¿no? Bueno, hago una pequeña disquisición antes. Las empresas, como decía antes, son actores clave, ¿no? en la economía, ¿no? Porque son, al fin y al cabo, los actores principales donde se genera renta y riqueza en estas sociedades, ¿no? Y esa renta y riqueza, aparte de generarse, se hace una primera distribución de ella en las propias empresas, ¿no? Y ahí puede haber prácticas que puedan ser ya predistributivas. Esto quiere decir que si se distribuyen de una forma justa desde un inicio, ya hay una contribución neta a menor desigualdad en el global de la economía, ¿no? Porque digamos que muchas veces se pone el acento más bien, o el foco, en que las empresas o las grandes fortunas tienen que ayudar a redistribuir, y es cierto, la distribución es a través vía fundamentalmente de impuestos. Pero redistribuir significa corregir una desigualdad de origen. Si el origen no hubiese habido desigualdad, hay una redistribución previa, pues directamente, bueno, pues ya hay podría haber un modelo económico que fuese más equitativo desde un inicio, ¿no? Y eso depende mucho de cómo repartan el valor, repartan el beneficio que obtienen las empresas desde su propia generación, ¿no? Y esto yo creo que es un aspecto clave, ¿no? Lamentablemente esto no está siendo así, al revés. O sea, las empresas, las mayores empresas y las que funcionan bajo el paradigma, digamos, dominante, son empresas que generan mucha riqueza, amplios beneficios, pero que lo concentran más bien en las élites económicas y empresariales y, digamos, mucho menos en el resto de actores y personas también que están involucrados en la propia generación de ese beneficio, ¿no? Entonces, para tener una dimensión de cuánto valor generan estas empresas, aquí tenemos esta cifra, ¿no? En los últimos entre el 20 y el 23, estas 40 empresas que analizamos obtuvieron un total de 197.000 millones de euros en beneficios.
que esta es una cantidad equivalente a todas las prestaciones sociales que paga el Estado en un solo año, incluidas las pensiones. Con lo cual estamos hablando de montos, bueno, pues evidentemente que tiene un efecto claramente movilizador, lo que es en las cuentas, en las cuentas económicas de cada país, ¿no? Entonces, como decía antes, en lo que respecta al reparto de valor empresarial, o cómo cada empresa hace partícipe de ese valor empresarial a los diferentes colectivos que están involucrados en esa generación del mismo, vemos claramente que hay un trasvase hacia los miembros de los clases más privilegiados, ¿no? Y esto, pues lo que denota es que es un modelo de actividad económica empresarial que en lugar de priorizar el bien común, supone, es un término un poco, a lo mejor un poco palabro, que es una extracción de renta y riqueza hacia los otros más privilegiados en detrimento del resto y a costa de perpetuar y acentuar las desigualdades, ¿no? Y aquí os voy a comentar un concepto, digamos, empresarial, que es que hay un economista, Michael Porter, que lo manejaba, que era el valor compartido, ¿no? Que esto, al fin y al cabo, es una idea bastante buena, que era que las empresas, en lugar de focalizarse en aportar valor a los que ya tienen mucha riqueza y mucha renta, debería, al revés, hacer partícipes más bien a todos los colectivos, de tal forma que sea una prosperidad compartida como tal, ¿no? Pero que no está siendo el caso, en el caso que estamos viendo, ¿no? Pero como idea y como horizonte al que ir, sería claramente el deseable. ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos para afirmar estas conclusiones? Bueno, pues hemos hecho un análisis de diferentes prácticas y nos dan un poco estos resultados, ¿no? O sea, básicamente, cuando una empresa obtiene un beneficio, obtiene un valor, hay diferentes colectivos a los que debería un poco hacer partícipes de ese valor, ¿no? Por un lado están los trabajadores, evidentemente. Por otro lado están los accionistas, que como dueños del capital pues tienen derecho a una compensación. Pero también está la sociedad en conjunto, ¿no? a través de impuestos, porque al fin y al cabo las empresas no operan en una planeta, en una isla desierta, sino que están en países que tienen infraestructuras, que tienen un capital humano formado en una infraestructura educativa, etcétera, ¿no? Y al fin y al cabo también son actores de un Estado social que ha de velar un poco porque todos contribuyan en la medida de sus posibilidades al bienestar común, ¿no? Entonces, viendo un poco ese reparto entre esos distintos colectivos, empezamos un poco a desgranarlo, ¿no? Lo primero que hemos visto es cómo se remunera la alta dirección de estas grandes empresas, ¿no? Cómo se remunera, en primer lugar, al primer ejecutivo, ¿no? Lo que es al CEO, a mí no me gustan mucho los palabras ingleses, pero es para entenderlos, el director general de las empresas, ¿no? Y vemos aquí que las remuneraciones alcanzan niveles estratosféricos, ¿no? De media, en estas 40 empresas están pagando 4,4 millones de euros a su primer ejecutivo, ¿no? Y aquí vemos un poco el podio, digamos, de estas remuneraciones, ¿no? En lo más alto están Iberdrola y Banco Santander, cuyo primer ejecutivo se embolsa cada año 14 millones de euros, cada año. Inditex, 11 millones, Telefónica casi 10 y Elecnor casi 9. Viendo un poquitín cuál es en el total de la muestra, bueno, los colores del gráfico de abajo no se corresponden con la leyenda, pero bueno, yo lo explico rápidamente. Casi 8% paga más de 10 millones a su primer ejecutivo anualmente. Un 30% paga entre 5 y 10 millones, casi la mitad, entre 1 y 5 millones, y luego menos de 1 millón, el 15%, ¿no? Entonces claramente vemos, bueno, cómo pues más de un tercio está pagando más de 10 millones a una sola persona anualmente, ¿no? Sigamos un poco más abajo, más abajo. En lugar de lo que es la persona que está en lo más alto, vemos el comité de dirección, los directores de las diferentes áreas que conforman el comité de dirección de las empresas. En promedio, cada uno de ellos cobró de las 40 empresas 1,1 millones de euros en el 2024, ¿no? Que es una cifra sensiblemente menor, evidentemente, ¿no? Pero bueno,
Y aquí, pero con muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Inditex, Zara, es la empresa que más pagó a sus altos directivos, con casi con un promedio de 6 millones de euros a cada uno de ellos, ¿no? También luego está Santander con 3,5 y Telefónica con 3 millones, ¿no? Si vemos los consejeros, que son los miembros del Consejo de Administración, bueno, un poco para entendernos, en las empresas están los órganos de gobierno principales, son el Consejo de Administración, que son un poco los representantes de los accionistas, que, digamos, se reúnen, o sea, no son trabajadores como tal de las empresas, sino que son personas que elegidas por la empresa, por los accionistas, para representarles en los órganos de decisión y toman decisiones más estratégicas. Pero que lleva el día a día y que gestiona la empresa en el día a día es el comité de dirección, ¿no? Entonces, un poco esa diferencia, porque el comité de dirección son trabajadores de la empresa, el consejo de administración no son, digamos, miembros de plantilla como tal, ¿no? Sino que se reúnen, digamos, para reuniones de carácter más estratégico y más puntuales a lo largo del año, ¿no? Estos miembros del Consejo de Administraciones, en la muestra de empresas, cobraron de media en torno a 600.000 euros en el último año, ¿no? Destaca el Santander, que paga casi 2 millones de euros a sus consejeros, Iberdrola 1,6 y ACS 1,5, ¿no? Y aquí vemos un poco la distorsión, ¿no? Son claramente, o sea, no son tan estratosféricos como el primer ejecutivo, pero también evidentemente estamos hablando de muchos millones de euros, ¿no? Bueno, pero claro, esto es, como decía antes, todo un trabajo, bueno, excepto muchas cosas que no son, pero el resto son trabajadores de la empresa, en la parte más alta. Pero ¿cómo quedan con respecto al resto de trabajadores de las empresas, ¿no? Y aquí hablamos de ratios de desigualdad, ¿no? ¿Cuál es la desigualdad salarial entre los mejor pagados y, digamos, una persona con un sueldo medio de cada empresa? Pues aquí vemos un poco estas cifras, ¿no? En promedio, el sueldo más alto de estas 40 empresas supone 111 veces el sueldo medio de cada empresa. Esto hay que darle un poco una vuelta a esta cifra porque yo creo que de otras formas se entiende de forma más clara, ¿no? Si tú eres una persona que trabaja en una de estas empresas y tiene un sueldo que está en la parte media, ¿no? Con lo cual estás, bueno, bien situado, significa que tú tendrías que trabajar 111 años para cobrar lo mismo que cobra en un solo año la persona que está en lo más alto. Mucha gente dice, bueno, a ver, la persona, o sea, el director general es una persona clave, ¿no? Tiene mayor responsabilidad, decía el rumbo de la empresa, etc. Y es cierto. Lo que ocurre es que yo no sé si, o sea, que dudamos mucho de que esas diferencias estén justificadas, ¿no? Que realmente su trabajo sea 111 veces la aportación que realiza un trabajador, digamos, en la parte media, ¿no? Y esto es la media de estas 40 empresas. Luego ya vemos que hay casos que son mucho más extremos, ¿no? De hecho, una de cada 3 empresas, el sueldo máximo es más de 100 veces el sueldo promedio de las empresas. Bien al detalle, la empresa donde esta diferencia es mayor de la muestra que hemos analizado es Prosegur, cuyo primer ejecutivo cobra casi 400 veces el salario medio de la empresa. O sea que una persona con el sueldo medio de esa empresa tendría que trabajar medio milenio casi, bueno, redondeando mucho evidentemente, pero 400 años para cobrar lo que el primer ejecutivo en un solo año. Inditex, la distancia son 364, que esto es un buen número, porque viene a decir que lo que cobra el primer ejecutivo de Inditex en un solo día es lo que cobra un trabajador medio en todo el año. Bueno. Y CIA Automotive 319 veces, ¿no? Curiosamente, entre comillas, estas 3 empresas son las que tienen el sueldo medio más bajo, ¿no? Porque Prosegur, pues Prosegur sabemos lo que es, ¿no? Son empresas de seguridad, son sobre todo vigilantes jurados, ¿no? Digamos que tiene un grueso de trabajadores que están en la parte, digamos, en la parte baja, digamos, de la estructura salarial. CIA Automotive también, porque es una empresa de componentes automovilísticos y es un trabajo más industrial. Inditex también, porque en muchos casos son dependientes de tiendas
en muchos casos con contratos parciales no deseados. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo un poco, me parece a mí lo que es un retrato bastante claro de la desigualdad, ¿no? Trabajos no cualificados, pero muy intensivos, evidentemente, en dedicación, frente a ejecutivos con sueldos disparados, ¿no? Si hacemos la comparativa, a ver, una pequeña disquisición. Hasta aquí, o sea, en las empresas comparamos el sueldo medio de la persona con sueldo más alto con el sueldo medio de las empresas. Lo más adecuado sería poderlo comparar con el sueldo mediano. ¿Por qué? Porque la media, pues evidentemente siempre está un poco sesgada hacia arriba porque está incluido el sueldo más alto, ¿no? Con lo cual no te da una foto tan fidedigna de lo que es el nivel salarial como tal. En cambio, el sueldo mediano es mucho más fiable porque te dice, claro, porque te parte por la mitad, digamos, los sueldos de cada empresa, ¿no? Y entonces te dice, en la parte media, o sea, sería más fiable comparar el sueldo más alto con el sueldo que está justo en la parte media. El problema es que el sueldo mediano no se puede calcular si no estás en la empresa, si no manejas los datos salariales. Entonces, desde fuera no se puede extraer, ¿no? Pero sería lo más deseable como métrica. Pero bueno, esto es un tema metodológico, a lo mejor no es un poco arduo de poder ver, ¿no? Pero sí, en cambio este dato sí lo tenemos para el conjunto de la población. Quiero decir, si comparamos el sueldo de los altos ejecutivos de las empresas analizadas con el sueldo mediano de la población en España, de la población ocupada evidentemente en España y asalariada, vemos que de media la persona mejor pagada de cada una de estas empresas percibió 181 veces el sueldo mediano del conjunto de asalariados de nuestro país en 2024, ¿no? Le doy la vuelta otra vez a la estadística. Significa que una persona con el sueldo mediano, que está en la parte media, digamos, de la escala salarial de nuestro país, tendría que trabajar 181 años para cobrar lo que una sola persona de estas empresas, o sea, un alto ejecutivo de estas empresas, en un solo año. Si nos vamos a los casos extremos, ya estas diferencias son abismales, ¿no? La persona mejor pagada de Iberdrola percibió 586 veces el sueldo mediano de nuestro país. La de Santander, 571, y en Inditex, 465. Pues lo que nos decíamos, estamos hablando de que hay que trabajar medio milenio para poder cobrar lo que una de esas personas cobra se embolsa en un solo año. Claro, el tema es que cada año, o sea, estos sueldos son bestiales, pero claro, cada año que pasa son 14 millones que se llevan al bolsillo, o sea, año tras año. Y el resto, pues, sobrevivimos con lo que tenemos, ¿no? Esto con respecto a lo que son los salarios. La siguiente variable relevante es comprobar cómo las empresas... esto es un poco la escala. No se ve mucho porque el contraste lumínico me falla un poquitín, pero es un poco de todas las empresas analizadas cómo queda cada una de ellas, ¿no? En lo que son los ratios. Como decía antes, Prosegur es la empresa donde esa diferencia es mucho más acusada, etc. Y en la parte baja, yo creo que es importante ver esto, tenemos empresas como AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos, cuyo máximo ejecutivo cobra únicamente 5 veces el sueldo medio de la empresa. ¿Y por qué es esto? Porque es una empresa semipública. Entonces, las empresas semipúblicas tienen un límite, digamos, de diferencias salariales. Y esa es una referencia importante, porque creemos que realmente son medidas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y no quiere decir que el primer ejecutivo de AENA sea pues, una persona sin la capacidad de poder gestionarla, al revés. No tiene capacidad, pero quiere decir, el sueldo que tiene es un sueldo más adecuado y más conforme a lo que es, a lo que es una empresa dedicada a un servicio público, ¿no? o al bien común como tal, ¿no? Y eso no significa que la gestión de AENA sea peor porque la persona que está en el puesto más alto no tenga un sueldo desorbitado, ¿no? Luego está Día, que Día yo creo que es un caso especial porque como Día tiene muchos problemas, ya se ha explotado, o sea, está a punto de quebrar y yo creo que hay ajustes. Y Red Eléctrica, que también es semipública, ¿no? Con lo cual también ahí tiene una serie de límites. Pero bueno, lo que quiero decir es que al fin y al cabo, entre Unicaja, Banco, etc., entre 15, 13 tal y 400, pues hay una gran diferencia, ¿no? Con lo cual, todas son empresas competitivas, todas son empresas rentables, pero unas y otras es muy diferente cómo retribuyen a sus altos ejecutivos,
sobre todo en comparación con el resto de trabajadores, ¿no? Si nos fijamos no ya en cómo reparten sueldo las empresas, sino cómo reparten beneficios, ¿no? Cómo retribuyen a los accionistas, a las personas que aportan su capital para que la empresa se desarrolle, pues vemos, eso también es relevante, evidentemente, ¿no? Porque digamos que el paradigma, el modelo empresarial vigente, aunque hay voces que empiezan ya a ser un poco más, empiezan a introducir otra serie de consideraciones, pero digamos el modelo liberal dice que el fin de la empresa es retribuir a los accionistas. Cualquier otra cosa ha de despriorizarse, ¿no? Pero la razón de ser tiene que ser que los accionistas vean una reducción generosa como compensación por el capital que aportan, ¿no? Y eso está más puesto en cuestión, en teoría, y se empieza a hablar de que al revés, de que la empresa se debe a los diferentes personas y actores y agentes que hacen posible su actividad o se ven impactados por su actividad, ¿no? No solamente accionistas, sino también trabajadores, también proveedores, clientes y también la sociedad en la que se desenvuelve y comunidades afectadas por su propia actividad, ¿no? Eso es una teoría y está muy bien, y eso remite un poco a lo que antes comentaba de la teoría del valor compartido que hablaba el economista Michael Porter, pero en la práctica eso se da, pero no en las grandes empresas, o desde luego no de forma predominante en las grandes empresas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en el 2023, el conjunto de las 40 empresas que hemos analizado pagó un total de 29 millones de euros a sus accionistas. Que esta cifra equivale a la mitad del gasto público de España destinado a educación durante ese mismo año, ¿no? Bueno, pues creo que nos da una dimensión de cuánto, de la porrada de millones que están embolsando y qué se podría hacer con ellos, con los alternativos. No digo que los accionistas no tengan que ser compensados, evidentemente tienen que serlo, pero a lo mejor de una forma un poquitín más más modesta, ¿no? Por lo menos un poco más justificada, ¿no? De las 50 empresas que hemos analizado, 9 de ellas destinaron más de 1.000 millones de euros a retribuir a sus accionistas, ¿no? Y aquí destaca Inditex, que pagó de dividendos 4.800 millones de euros, Iberdrola 3.500, Iberdrola 3.200 millones de euros. Hablamos ya, bueno, pues de lluvias de millones, por decirlo de una forma. No solamente hablamos de cantidades absolutas de miles de millones, sino también de qué proporción de su beneficio las empresas destinan a retribuir a los accionistas. Porque esto es importante, dado que las empresas, con el beneficio que obtienen, tienen diferentes opciones de uso, ¿no? Una es retribuir a los accionistas, otra es reinvertir para mejorar la capacidad productiva de la empresa y, digamos, apostar por la viabilidad a largo plazo de la empresa, y dentro de ello también se incluye, por ejemplo, inversiones en lo que es transicionar hacia modelos más sostenibles, ¿no? O sea, por ejemplo, en empresas más contaminantes, pues que vayan moviéndose, digamos, hacia negocios o actividades de menor impacto ambiental, ¿no? Y eso solamente lo conseguirían invirtiendo, y para invertir necesitarían parte del beneficio que han obtenido por su actividad, ¿no? Entonces, ahí hay una suma cero, quiero decir. Lo que no se destina a accionistas, lo que se destina a accionistas no se destina a reinvertir, etcétera, ¿no? Entonces, eso es claramente una opción que tienen las empresas a la hora de decidir el destino de los excedentes que obtiene por su actividad, ¿no? Aquí hemos llegado a ver casos como, por ejemplo, que hay 4 empresas que destinan, no es que destinen todo el beneficio a retribuir a accionistas, es que destinan incluso más. ¿Qué quiere decir esto? Que retiran, que se descapitalizan, retiran dinero de las reservas que tienen para poder retribuir a los accionistas, con lo cual ya, bueno, pues ya es algo, cotas absurdas, ¿no? Estas 4 empresas son Endesa, Fluidra, SACIR, y Telefónica tiene una mención especial. ¿Por qué? Porque no es que esté destinando más del 100% de sus beneficios, es que no tuvo beneficios, tuvo pérdidas. Perdió dinero y aún así retribuyó a los accionistas, con lo cual se descapitalizó, disminuyó el capital que tenía para su actividad, poniendo un poco en riesgo una viabilidad a largo plazo,
para en el corto retribuir a los inversores, ¿no? Bueno, esto es bastante indicativo, ¿no? Viendo un poco cómo las empresas, qué proporción destinan beneficios, vemos que casi un quinto de las empresas destina más del 70% del beneficio a pagar dividendos, ¿no? Con lo cual, bueno, dices, bueno, pues menos del 50%, o sea, casi más de la mitad de las empresas destina menos de la mitad del beneficio de dividendos, con lo cual podría ser algo razonable. Lo que pasa es que aquí en el análisis que hicimos solamente vimos los dividendos. ¿El dividendo qué es? Pues el dinero en efectivo que las empresas dan a los accionistas, pero que las empresas empiezan a meter otro tipo de mecanismos para retribuirlas, cada vez más sofisticados. Y estamos hablando ya de ingeniería financiera, que nosotros no lo incluimos en nuestro análisis porque nos costó un poco entender en qué consistía, porque ya es un nivel de complejidad y de sofisticación que ya que hay que meterse a fondo un poco para verlo, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que hacen las empresas ahora, muchas de ellas, que es recompras de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas tienen dinero, o sea, usan parte del dinero que tienen en efectivo para recomprar sus propias acciones, quitarlas de mercado, de tal forma que las acciones que tienen el resto de accionistas valen más, con lo cual se retribuye mejor. Y entonces, claro, tienen más beneficio por acción y además esta forma de retribuir a los accionistas tiene ventajas fiscales. Bueno, pues aquí ya vemos cómo el tema se complejiza, ¿no? Pero que realmente, pues eso, como digo, que los mecanismos para retribuir a los accionistas son cada vez más amplios, más sofisticados y más elaborados, y muchas veces pues va en contra realmente de inversiones más a largo plazo en las empresas que ven que tienen una mirada más sostenible en el tiempo, ¿no? Para tener una idea un poco de importes de recompras importes que han destinado empresas a estos mecanismos de recompra de acciones, del 22 al 24, por ejemplo, BBVA destinó 5.300 millones de euros a estos mecanismos, Repsol casi 5.000, Santander 3.800 y Telefónica algo menos de 1.000, ¿no? Pero, como digo, también son millones y millones de euros, miles de millones de euros para retribuir a accionistas y no para otros usos, o no para un uso, digamos, más a largo plazo o más para socializar un poco el éxito de las empresas. Vale. Y otro colectivo que creemos, o sea, también dentro antes comentamos el reparto de valor de las empresas, otra forma de repartir valores, pues a la sociedad como tal, ¿no? O sea, vía impuestos, ¿no? A lo que es el bien común, a lo que es pues una contribución a los más vulnerables a través de los mecanismos redistributivos, ¿no? Porque, como decía antes, vía salarios, o sea, si los salarios fuesen más equitativos, ahí habría, digamos, una actividad empresarial que directamente generaría menor desigualdad, ¿no? Pero dado que la desigualdad se genera en la actividad económica, los impuestos es la forma de redistribuir un poco y disminuir esa desigualdad, ¿no? ¿Y cuál es el aporte de las empresas, a grandes empresas, a los mecanismos, digamos, de redistribución? Bueno, pues vemos, o sea, hablar de números, eso ya es lo que las empresas tengan con la agencia tributaria, y eso, bueno, por temas de confidencialidad no se puede saber. Y bueno, y la agencia tributaria ahí tiene y Hacienda tiene ahí su campo de actuación, pero sí podemos ver que este es un tema en el que las empresas tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, porque al fin y al cabo es cómo contribuyen, bueno, pues eso, a algo que nos afecta a todos, ¿no? Cómo de alguna forma socializan también esos beneficios que obtienen por su actividad, ¿no? Y lo que vemos es que esa forma de rendir cuentas es todavía muy suficiente, no muy suficiente porque, digamos, no hacen un reporte completo de sus prácticas fiscales, ¿no? Esto es un poquitín abstracto porque, bueno, pues porque para entender si las empresas están pagando lo que deben pagar, pues hay una serie de modelos de reporte, y lo que pasa es que las empresas no están cumpliendo con el mínimo exigible, muchas de ellas, como para que ese reporte sea de calidad y sea una rendición de cuentas, digamos, efectiva y genuina, ¿no? Lo que sí, quizá esto es un poco más fácil de entender o de ver más es que más de la mitad de las empresas analizadas mantienen más de 10 filiales en paraísos fiscales.
Nosotros preferimos llamar guardias fiscales, porque paraísos fiscales tiene una connotación positiva que creemos que no está justificada, pero al fin y al cabo sabemos lo que es, ¿no? Son territorios que se utilizan para pagar menos impuestos, para minimizar de forma artificial la factura fiscal de las personas o empresas que residen ahí, ¿no? Pues, bueno, más de la mitad tienen pues, más de 10 sociedades en estos territorios, con lo cual no significa necesariamente que hagan prácticas de elusión fiscal o de fraude fiscal, pero no queda claro que no las hagan, ¿no? Claramente, ¿no? Y aquí hay grandes campeones, como en Santander, que tiene más de 200 sociedades en guardias fiscales, ACS 82 y Ferrovial con 66. De hecho, Ferrovial, antes lo que te ha falado Antonio, Ferrovial no es que tenga sociedades en paraísos fiscales, es que ha decidido que la matriz esté en un paraíso fiscal, directamente, en Holanda. O sea, ahora mismo Ferrovial no tributa en España, tributa en Holanda. Mucho menos, porque se acoge a un régimen que le permite tributar mucho menos de lo que debería, según una concepción de lo que es una contribución fiscal responsable, ¿no? Vale, ¿y todo esto por qué ocurre? O sea, todo esto, al fin y al cabo, un poco la conclusión es por la que comenzaba, que es un reparto de valor de las grandes empresas que prioriza, digamos, un trasvase de renta-riqueza hacia los estratos más privilegiados a costa, digamos, de otros actores también involucrados en la actividad empresarial, pero que están, digamos, más descuidados como tal, ¿no? Que es digamos, el común de los trabajadores, la sociedad en general, etc. Pues en gran medida esto viene debido a una gobernanza empresarial bastante deficiente en estas empresas, ¿no? La gobernanza empresarial es un palabra que lo que realmente quiere decir es cómo está estructurado, digamos, los mecanismos de poder dentro de las empresas para que puedan servir a un bien más común o solamente, o a qué colectivos está favoreciendo, digamos, las decisiones que hace la empresa de lo que es el reparto de valor, la estrategia a largo plazo, etcétera, ¿no? Y vemos que es deficiente porque claramente está sesgada hacia un lado, ¿no? hacia el lado de los más pudientes, ¿no? En gran medida esto se ve porque las empresas, esto ya no es nuestro análisis, esto es un análisis ya externo, pero que en los consejos de administración de las empresas, lo que son los representantes, digamos, de los accionistas, vemos que en muchos que hay poca independencia. ¿Qué quiere decir que hay poca independencia? Que, un consejo independiente se considera aquel que no está alineado con los intereses de grandes accionistas ni los directivos de la empresa, ¿no? Con lo cual ve más allá de lo que son los intereses de esos grupos en particular, ¿no? Que, como decíamos antes, son los que reciben dividendos y reciben altas retribuciones, ¿no? Y vemos que en gran medida esta es una gran falla que existe en nuestro país, en más países también, pero en nuestro país en específico, ¿no? Es menos de un tercio, ¿no? En el 2024 solamente el 17% ha aportado una mirada en los consejos de administración, en lo que es en los órganos de gobierno de las empresas, diferente a aquella de los grandes poseedores del capital de las empresas y de los altos directivos, ¿no? Con lo cual, es difícil que de esta forma las empresas persigan, digamos, unos intereses que sean más amplios, digamos, que los de los estratos más privilegiados, ¿no? Y también otro indicador de gobierno corporativo que es relevante es si hay, digamos, los consejeros que existen, en cuántos consejos de administración diferentes están, ¿no? Porque vemos que hay mucha endogamia, al fin y al cabo. Hay personas que están en varios consejos de administración, de tal forma que todo queda en una especie como de selecto club, digamos, bastante elitista, que se reparte, digamos, el poder empresarial entre ellos, ¿no? Y sin mucha más capacidad de que haya otros actores externos que puedan, digamos, tener visiones o perseguir intereses diferentes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en España, en total del país, en las 100 empresas que han analizado el informe que es referenciado, más de la mitad
de los consejeros están en 2 o más consejos de administración. Y estos consejeros, al fin y al cabo, ocupan 1000 puestos en diferentes consejos nacionales como internacionales, ¿no? Con lo cual, refuerza esta idea de esta endogamia, de este reparto de poder entre pocas personas, ¿no? Entre digamos, una oligarquía que de alguna forma detenta, digamos, el poder corporativo en nuestro país, ¿no? Si vemos en el IBEX 35, ¿no? Lo que son las 35 empresas referencia, digamos, del mundo empresarial en nuestro país, vemos que hay 41% del total de consejeros que están en varios consejos de administración, ¿no? Que están saltando de uno a otro y que de alguna forma, bueno, pues hay una colusión de intereses entre ellas que, como decía, bueno, hace que todo quede, digamos, en un ámbito, digamos, totalmente separado del resto de la sociedad, ¿no? Que es muy endogámico, como venía a decir, ¿no? Incluso hay gente, incluso hay alguno que está, una persona, un consejero que está en 7 consejos de empresas diferentes. Entonces, bueno, a ver, o sea, saltando de uno a otro es como un poco extraño, la verdad, pero bueno. Vale, frente a esto, ¿qué proponemos? O sea, pues nosotros como ONG, o sea, Oxfam Intermón, pues nos negamos a quedarnos a la denuncia, creemos que hay que proponer, digamos, alternativas, hay que proponer también soluciones como tal, ¿no? Entonces, por un lado, creemos que que existen modelos contra la desigualdad, ¿no? Hay modelos empresariales que realmente funcionan, que son rentables, o sea, que hay una forma de hacer empresa que realmente podría tener un desempeño de una actividad que ayudaría a tener sociedades más justas desde el inicio, ¿no? O sea, hay muchas empresas que te funcionan así. Pero hay algunas que tienen ya, digamos, un poco un elemento distintivo como tal, ¿no? Que realmente proponen un modelo alternativo ya más integral como tal, ¿no? En gran medida, estas empresas incorporan la dimensión social y ambiental en su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su medida del éxito, el éxito, no lo miden no únicamente por el éxito económico, por el beneficio que obtienen, sino también por el impacto social que genera su actividad y por el impacto ambiental, ¿no? Entonces esto lo hablamos a triple dimensión empresarial, ¿no? Y creemos que es un tema muy importante, ¿no? Si hubiese un alineamiento entre esos 3 objetivos, el económico, social y el ambiental, pues evidentemente garantizaría que la actividad empresarial sería mucho más enriquecedora, mucho más contribuiría de una forma mucho más genuina, digamos, al progreso social y a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Estos modelos, como decía, pues claro, no son entelequias, no son modelos puestos en manuales que se quedan ahí y dicen, pues muy bien, pero esto en qué se plasma. Son empresas que están en la realidad, que son rentables, que están funcionando y que funcionan bien y que saben conjugar esos 3 objetivos, ¿no? El modelo más conocido y más exitoso también y más grande es el modelo de la Corporación Mondragón, que enlaza claramente con el cooperativismo, ¿no? Pues el cooperativismo es, pues eso, son empresas, no son empresas exactamente, pero bueno, tienen actividad empresarial, pero que se basan, digamos, en una democracia económica, que los socios aportan capital, pero independientemente del capital que aporten, todos tienen el mismo voto, tienen la misma capacidad para poder decidir sobre el rumbo de la empresa. Si además son cooperativas de trabajo, significa que los trabajadores son socios, con lo cual directamente estamos hablando de democracia económica como tal, ¿no? O sea, ya no hay la separación entre capital y trabajo, no hay esa tensión de capital y trabajo, sino que confluyen los intereses de unos y otros porque están alineados, porque los encarnan las mismas personas, ¿no? Mondragón, como decía, es un gran ejemplo en ese sentido, ¿no? Es, bueno, tiene una trayectoria exitosa de muchos años y bueno, pues es una referencia mundial, ¿no? Al fin y al cabo. Pero también hay otros ecosistemas, quizá no tan conocidos, pero que también aportan alternativas y aportan también ejemplos muy valiosos, ¿no? La economía del bien común también es un paradigma que tiene una dimensión empresarial, que es una forma de funcionar que de alguna forma atiende, digamos, a este bien común, según dice su enunciado, como foco, digamos, de su propuesta de valor. Empresa por el triple balance, que también se llama Sanas, que es un más pequeñito, más local, pero que, digamos, su propuesta es directamente medir el éxito, como decía antes, según la triple variable, las 3 variables de éxito económico, éxito social y éxito medioambiental.
Economía solidaria, que en muchos casos son economía social, son muchas cooperativas, pero que añaden un extra, digamos, de compromiso con el entorno en el que se mueven y también su medioambiental. Y luego también otro ecosistema que se llama las B Corp, las B Corporation, que es un modelo, esto es un sello privado, pero bueno, también es muy válido por sí mismo, que también hace que las empresas analicen realmente cuáles son todos sus impactos en personas, planeta, etcétera, además de lo que es en éxito económico, para medir un poco cuál es su desempeño, digamos, en la economía. Como decía, esto, la pena es que no se habla mucho de ello, y por alguna razón, que ahora no voy a indagar, pero bueno, que nos podemos imaginar en muchos casos, la narrativa oficial no les da mucha visibilidad, ¿no? Y están ahí y son muy importantes y creo que es importante que se conozcan. De hecho, perdón, y aquí hablo de mi libro, justamente estamos en un proceso, yo estoy en un proceso con algunas de estos ecosistemas para hacer un poco un producto de divulgación, para dar a conocer mucho más estos ecosistemas a más gente, ¿no? Porque creemos que lo que le falta es capacidad de difusión, no lo que le falta, sino lo que hace falta es que sea mucho más conocido, y como tal, Oxfam Intermón pues, está haciendo un poco una apuesta por ello, ¿no? Pero además, digamos, de estos modelos, digamos, que tienen una estructuración, digamos, integral de la actividad mucho más elaborada, también creemos que hay una posibilidad para que las empresas se comprometan con una actividad más responsable y más alineada con el progreso social como tal, ¿no? Entonces, también nosotros desde Oxfam Intermón hablamos mucho con empresas y con diferentes actores y tenemos una especie de decálogo sobre cómo avanzar hacia un nuevo paradigma empresarial, hacia un nuevo modelo empresarial que de alguna forma reduzca, o sea, que digamos que en su razón de ser o en sus prácticas y sus políticas se incorpore pues, digamos, el impacto en la desigualdad como un tema a no perder de vista, y también el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que creemos que también es una brújula clara para muchas empresas y que desde el arranque de este proceso, del proyecto de las ODS, se consideraba que el sector privado era esencial para que el cumplimiento de ellos, ¿no? Entonces, como tal, este nuevo modelo empresarial abarca muchos aspectos, ¿no? Por un lado, las empresas han de ser transparentes y rendir cuentas en muchos ámbitos, no solamente en el económico, que ahí sí que hacen o sea, ahí claramente hay muchísimos reportes, pero también en los impactos sociales y ambientales hace falta que expliquen mucho más las cosas y mucho mejor, sobre todo, que las condiciones laborales sean dignas y y la precariedad laboral se trate de minimizar y haya garantías de un trabajo digno. Salarios, sobre todo digamos que los salarios más altos tengan límites razonables y tengan ratios más o menos adecuados con respecto al resto de trabajadores. En aspectos de género es esencial, no lo he abordado yo en esta presentación, pero es esencial que la brecha de género, tanto laboral como salarial, se erradique absolutamente. Y hay muchas formas de hacerlo, y hay muchos mecanismos para poder hacerlo. También, y esto es un tema que está de rabiosa actualidad, es dar más participación a los trabajadores en la gestión de la empresa. Digo que está de actualidad porque justamente el Ministerio de Trabajo acaba de publicar un informe que ha estado haciéndose durante un año y pico de un grupo de expertos para ver mecanismos para que los trabajadores o sus representantes formen parte de los órganos de gestión de las empresas, ¿no? Ahora mismo se considera que los trabajadores han de aportar trabajo y ya está, pero digamos que quedan, o sea, hay otros trabajadores, digamos, que se ocupan de la gestión y de lo que es las decisiones estratégicas. Pero eso pierde de vista el valor, el talento, digamos, que hay en todos los niveles de la empresa como para poder aportar contribuciones valiosas sobre la marcha de la empresa. Entonces, como tal, creemos que en comité de dirección, pero sobre todo en consejo de administración, debería haber representantes de los trabajadores para que puedan incluir la óptica de los trabajadores, que no es necesariamente contraria a la del capital, sino que pueda haber una confluencia de intereses que en todo caso hace que haya modelos empresariales más democráticos, ¿no? Porque ahora mismo lo que tenemos, se habla mucho de que la democracia se acaba en las puertas de la fábrica.
¿no? Vivimos en sociedades democráticas, pero en el momento que entramos en nuestro lugar de trabajo, el que decide es el de arriba y tú acatas lo que dice y no tienes capacidad de, bueno, pues esto hay que ponerlo en cuestión, ¿no? Y creemos que realmente tiene que haber un mayor, o sea, que digamos, el diálogo social, por decirlo de una forma, se tiene que hacer en cualquier nivel, incluso en los consejos de administración, y esto ya existe. En Alemania, por ejemplo, hay empresas, grandes empresas, sobre todo industriales, que los órganos de gestión, la mitad está representado por trabajadores y la mitad por accionistas, ¿no? Y funciona, es un modelo que funciona. Bueno, aquí hay ámbito y esto parece bastante rompedor, pero esto hay un artículo de la Constitución española que lo refleja y que no se ha desarrollado hasta ahora. Y creemos que aquí hay mucho ámbito de desarrollo y es una cosa que ayudaría mucho a, bueno, eso, a que se alinease, digamos, los intereses de la marcha de las empresas con una aportación, una contribución más del valor compartido, ¿no? También cadenas de valor, esto significa que la empresa no es solamente responsable de las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, sino también de todos los trabajadores, las personas que trabajan para su modelo de negocio. ¿Qué significa esto? Que los proveedores y los diferentes eslabones de la cadena de valor, de la cadena de suministro, incluso hasta el productor que está, yo qué sé, pues por ejemplo en un supermercado, la persona que está recolectando plátanos para que se vendan en un supermercado. Bueno, pues también el supermercado debería también velar porque esas condiciones de esta persona sean dignas y tenga unas garantías laborales y salariales, ¿no? Y es algo a incorporar, digamos, en las empresas. Gestión ambiental, bueno, pues la huella digamos, ambiental de las empresas es un tema que tiene que vigilarse claramente y ha de haber una transición hacia modelos más sostenibles. Fiscalidad, las empresas tienen que contribuir y tienen que contribuir al bien común. Gobierno corporativo, con lo que decíamos antes, y modelo de negocio. Ya una mirada más amplia sobre cómo integrar todos estos aspectos para que la empresa tenga un propósito que vaya más allá de maximizar el valor a los accionistas, ¿no? Y que sea, bueno, pues contribuir a un bien social, a un bien mayor, ¿no? A lo que es la propia actividad empresarial. Y en este sentido, bueno, hay muchas recomendaciones que podemos hacer, no nos voy a aburrir con el listado de la Carta de Reyes Magos, que a veces le llamamos así, pero bueno. Creemos que hay una serie de recomendaciones que son clave, ¿no? Un poco para avanzar hacia este nuevo modelo empresarial. Son recomendaciones políticas que se pueden poner en ley, pero también son que las empresas lo puedan asumir como avances voluntarios, porque nosotros creemos, al fin y al cabo, que aunque las empresas en gran medida se mueven por el cumplimiento normativo, que solamente se mueven, o en gran parte se mueven porque hay una obligación legal de cumplir con los estándares, pero siempre hay empresas, y eso es verdad, nuestra experiencia lo confirma, que hay empresas que quieren un poco más allá y que quieren hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Incluso en las grandes empresas. Y ahí hay un margen interesante de actuación, ¿no? Y creemos que las empresas que realmente tienen ese compromiso y quieren avanzar en ese sentido, pues pueden hacer avances genuinos, voluntarios, de forma voluntaria y que realmente pueden servir como referencia al resto, ¿no? Porque también hay un efecto tractor, ¿no? En el sentido de que si hay uno que es capaz de hacerlo, pues el resto también dice, bueno, mira, este lo ha hecho, pues es posible hacerlo, ¿no? Que es al revés, a veces no te salgas o sea, no hagas nada que nos ponga el resto en evidencia. Entonces, bueno, ahí hay tensiones, ¿no? Pero creemos que sí que hay margen para que las grandes empresas puedan acometer cambios voluntarios. Uno de ellos es avanzar hacia un nuevo modelo de empresa que incluya diferentes grupos de interés en los procesos de toma de dirección, ¿no? En línea con lo que decía antes, los trabajadores que puedan formar parte del Consejo de Administración de las empresas, pero que también que haya órganos de consulta entre las empresas y los diferentes colectivos afectados por su actividad, ¿no? Con proveedores, con clientes, con comunidades afectadas por la actividad empresarial, por ejemplo, si hay una empresa que hace grandes proyectos de ingeniería que tiene un impacto en población, digamos, que está en el territorio donde se desarrolla ese proyecto, que de alguna forma se integra un diálogo con esas comunidades, bueno, pues para que la empresa se nutra un poco también de visiones y perspectivas diversas, ¿no? Y creemos que ese modelo, bueno, pues supuestamente hay voluntad teórica de empresas de avanzar hacia él, pero hace falta que eso se evidencie de forma real, ¿no? También en temas salariales, creemos que se tiene que abrir un poco el debate sobre, bueno, por un lado, que las empresas sean transparentes sobre cuánto es el ratio entre lo que cobra la persona con el mejor salario
y el salario mediano que decíamos antes. Y también el peor remunerado, ¿no? Que de alguna forma haya transparencia salarial, ¿no? Y se pueda ver un poco esas disparidades que hay, ¿no? No lo he puesto aquí, pero nosotros abogamos porque una diferencia razonable sería 1,20. Significa que la persona que más paga, como mucho, que más cobra, perdón, como mucho, debería cobrar 20 veces el salario mediano, ¿no? Y esto no es una cifra que nos hayamos inventado, sino que hay, digamos, expertos empresariales que creen que a partir de o sea, si se supera esa cifra, ya es algo, digamos, que afecta, digamos, un poco en la motivación de los trabajadores y también en su vinculación con la empresa, ¿no? Y en su sentimiento de sentirse reconocido como tal, ser reconocido como parte integrante de ella, ¿no? Porque cuando estamos hablando de diferencias tan abismales, pues de repente muchas personas se ven como ninguneadas en el sentido de decir, joder, es que parece que mi contribución aquí es mínima, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto claro sobre lo que es la motivación y la no sé la palabra ahora mismo, y la identificación, digamos, de las personas con el proyecto empresarial como tal, ¿no? Entonces, 1,20 nos parece que sería una distancia razonable. Estamos dudando nosotros en nuestra Intermón si esto lo proponemos que sea una ley, pero claro, hablando de diferencias de 500 veces, pues estamos muy lejos de eso, ¿no? Con lo cual, pero sí, lo que proponemos a las empresas es que, aunque no pongan 1,20, pero por lo menos pongan un ratio máximo, ellas mismas, que cape esa distancia, ¿no? Y de alguna forma que eso ya sea una referencia, de tal forma que si hay una subida salarial de las personas en lo más alto, venga acompañada inevitablemente una salida de todos los trabajadores, ¿no? Para cumplir siempre con esa distancia máxima. Eso sería una muy buena medida que podrían hacer las empresas y que ya algunas las están haciendo. Y luego, claramente, reforzar el poder de negociación de las personas trabajadoras, ¿no? Mientras ahora mismo tiene que haber una garantía de que lo que es todos los mecanismos de negociación colectiva sirvan realmente y tengan efectividad como para garantizar que todas las personas trabajadoras tengan condiciones laborales y salariales dignas. No solamente de la propia empresa, sino también, como decía, de todas las personas que trabajan para la empresa, ya sea subcontratas, proveedores, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, solamente he puesto estas tres, hay muchas más, y de hecho en los informes que manejamos aparece páginas y páginas de recomendaciones que no solamente políticas, sino también para las empresas, y es cuestión de voluntad de que las empresas las acometan, ¿no? Bueno, pues nunca dejamos de invitarlas a que lo hagan y esperamos de alguna forma que las empresas vayan un poco asumiendo este cambio de modelo hacia modelos más responsables y más comprometidos con el progreso para todos. Y hasta aquí. Muchas gracias.